Ella caminaba con su bebé en brazos bajo la nieve, hasta que un vaquero solitario la encontró. Había caído la noche sobre la sierra, y la nieve cubría cada roca y rama como un manto silencioso. En medio de aquella inmensidad blanca, una mujer avanzaba con paso vacilante, sosteniendo a su bebé contra el pecho. Su respiración se convertía en pequeños nubarrones que el viento helado dispersaba de inmediato. Cada exhalación era un esfuerzo. El llanto del niño, apenas un murmullo al principio, se elevaba con fuerza cuando el frío calaba sus huesos. Ella apretó los dientes, envolviendo al bebé en su abrigo más grueso, decidida a continuar aunque el cansancio le pesara en cada músculo. Durante horas había recorrido aquel sendero abandonado, trazando rutas dibujadas en su memoria pero maltratadas por la tormenta reciente. No había luna, y la oscuridad resultaba casi absoluta. Aún así, su vista se había acostumbrado al entorno y en cada crujido de ramas al viento buscaba señales de civilización. Cada sombra podría ser un risco, un árbol caído o, en su mente, un refugio temporal. Sin embargo, no había nada a la vista salvo el interminable blanco salpicado de pinos. El bebé lloró con más fuerza. Su cuerpecito temblaba. La madre sentía ese temblor en su propia carne como un eco de su dolor. Con cada paso, recordaba el rostro de su esposo caído días atrás, víctima de una enfermedad que no había hallado remedio en aquel paraje remoto. El miedo se mezclaba con la determinación. No podía permitirse sucumbir, pues ahora era ella quien debía proteger a su pequeño. Aquella vida dependía de su voluntad. Poco a poco sus botas se hundían en la nieve blanda y el agotamiento comenzó a nublar sus pensamientos. En su mente se reproducían los últimos momentos en que había ordenado a su esposo reposar en la cabaña mientras ella saldría en busca de ayuda. Él le había sonreído con un gesto débil, asegurándole que todo estaría bien. Pero la tormenta había llegado antes de tiempo, y al regresar ya no encontró más que un silencio infinito. Desde entonces, solo había caminado sin rumbo, guiada por el instinto maternal. Justo cuando la esperanza amenazaba extinguirse, entre los árboles apareció el rasgueo de cascos sobre la nieve compacta. Antes de comprender qué ocurría, escuchó un sonido seco y firme, distinto de los crujidos del bosque. Un caballo. Se detuvo en seco, temblando, abrazando con más fuerza al niño. ¿Un peligro inesperado? ¿Un forajido? Los relatos de bandidos que acechaban a viajeros solitarios cruzaron su mente, pero no hubo gritos ni relinchos alarmados, solo pasos medidos que avanzaban con determinación. De pronto emergió de la penumbra la figura de un vaquero. Vestía un largo abrigo de cuero curtido y bajo la ala de su sombrero apenas se percibía un rostro recio. Su montura era un corcel oscuro, igualmente cubierto de motas blancas. Con un movimiento lento y cuidadoso, desmontó y desprendió del lomo un poncho grueso. Se acercó sin alzar la voz, con la calma de quien no desea asustar. Aquella presencia imponente desprendía tranquilidad. «Señora», dijo por fin en un susurro grave que pareció no alterar el silencio del bosque. «Mantenga la calma. Venga conmigo». La mujer alzó la vista, sorprendida de encontrar en medio de la noche a un salvador. Las lágrimas empañaron sus ojos al comprender que, quizás por primera vez en días, no estaba sola contra el frío. Con manos temblorosas extendió el abrigo para que el vaquero lo colocara alrededor suyo, y de su hijo. El poncho pesado y cálido envolvió a ambos como un abrazo. Sin más palabras, el vaquero la guió hasta su caballo, acercándolo con cuidado para no despertar al niño. Con habilidad, levantó al bebé y lo acomodó contra su propio pecho, detrás de la montura, antes de ayudar a la madre a subir. Ella sintió su calor, esa calidez renovada que el frío había robado. El vaquero reintegró las riendas al caballo y, con un golpe ligero al costado del animal, puso rumbo a un claro donde se vislumbraba el humo de una chimenea. El camino de regreso pareció breve en comparación con la marcha solitaria que había soportado. Pronto llegaron a una cabaña robusta, construida con troncos bien ajustados y techada con tejas de pizarra. Al frente, un modesto establo y un cercado de madera amortiguaban el viento. Del interior brotaba la luz temblorosa de una lámpara de aceite. El vaquero condujo al animal hasta el pesebre y, con gestos profesionales, lo alimentó de heno. Dentro de la cabaña, un fuego chisporroteaba en la hogaza central, arrojando sombras danzantes sobre las vigas de madera.
El calor inundó el ambiente. El aire olía a pino y a pan recién horneado. El vaquero depositó al bebé sobre una manta gruesa que había dispuesto junto a la lumbre y lo cubrió con otras pieles. La mujer, aún conmovida, se dejó caer en un baúl de cuero curtido, acunando su cuerpo mientras el vaquero recogía un muñado de leña. «¿Cómo se llama este pequeño?», preguntó mientras colocaba un tronco al fuego. «Diego», respondió ella con voz entrecortada. «Mi nombre es Elena». Silencio. Él ascendió y se puso en pie, ofreciéndole una taza de caldo humeante. Con cautela ella la tomó, agradeciendo el alivio que el líquido le dio al cuerpo entumecido. Cada sorbo le devolvía algo de fuerza. «Dormirá un poco», dijo el vaquero. «Usted también debería hacerlo. Mañana estará el poblado a media jornada de aquí». Elena asintió. Mientras Diego dormitaba, acurrucado junto al fuego, la madre cerró los ojos solo por un instante. Se permitió abandonar la tensión que la había acompañado durante días. Su corazón tan exhausto encontró refugio en la bondad de aquel hombre que apenas conocía. Horas después, el crepitar de la madera disminuyó. El alba comenzaba a filtrarse por las rendijas de la cabaña, pintando el interior con tonos rosados. Elena se despereció y miró al vaquero que la observaba con suavidad. No había juicios en su rostro, solo el respeto de quien ha visto el sufrimiento ajeno y ha decidido actuar. Sin más palabras, él se levantó y le tendió la mano. Afuera la nieve reflejaba la luz del amanecer y los pinos parecían latir con un pulso tranquilo. Diego lloró apenas, y el vaquero lo recogió con delicadeza, cubriéndolo con su poncho antes de ayudar a Elena a subirse. Ella sintió su calor, esa calidez renovada que el frío había robado. El vaquero reintegró las riendas al caballo y, con un golpe ligero al costado del animal, puso rumbo a un claro donde se vislumbraban los tejados de adobe, y rostros curiosos donde una nueva prueba pondría a prueba el vínculo nacido aquella noche en la nieve. El caballo avanzaba firme entre la nieve, que a esa hora de la mañana ya no caía pero aún cubría el mundo de un blanco inabarcable. El vaquero, al que Elena todavía no se atrevía a preguntar el nombre, guiaba el animal con destreza, sorteando ramas bajas y zonas donde la nieve se amontonaba. A cada paso Elena sentía cómo el calor de su hijo y el abrigo del poncho se entrelazaban con el tenue calor de la esperanza que empezaba a nacerle en el pecho. Por momentos, Diego dormía acurrucado contra ella, y su respiración tranquila le daba fuerzas para seguir. De vez en cuando el vaquero se volvía ligeramente, solo para cerciorarse de que madre e hijo estuvieran bien. Su gesto era serio, pero en sus ojos brillaba una preocupación genuina. Sin saber muy bien por qué, Elena comenzó a sentirse más tranquila, tal vez porque, por primera vez en días, alguien compartía el peso de su preocupación. No hablaron mucho durante el trayecto. El crujido de la nieve bajo las cerraduras, el murmullo del viento y el piar lejano de algunas aves componían la música del camino. El vaquero le ofrecía palabras cortas, pero siempre oportunas. ¿Frío? ¿Quiere que detengamos un poco? ¿El niño tiene hambre? Elena respondía con gestos o breves frases, agradecida por su discreción. Había aprendido que a veces la compañía más valiosa es la que no exige explicaciones, solo apoyo. Cuando el sol estaba más alto, el vaquero señaló hacia una colina. «Desde allí se ve el pueblo. Falta poco», anunció. Al coronar la pequeña elevación, Elena pudo distinguir a lo lejos un puñado de tejados y humo saliendo de las chimeneas. Los caminos principales estaban apenas despejados. Las casas parecían agrupadas en torno a una plaza central, como si buscaran refugio unas en otras. La visión le trajo un sentimiento de alivio, pero también una oleada de nerviosismo. No sabía cómo la recibirían, ni qué haría después. Al llegar al primer conjunto de casas, algunos niños se asomaron con curiosidad y varias mujeres interrumpieron sus quehaceres para mirar a la recién llegada. El vaquero detuvo el caballo frente a la herrería, donde un hombre fornido golpeaba una pieza de metal al rojo vivo. «Buen día, don Fabián», saludó el vaquero, bajando de la montura. «Buen día, Tomás», respondió el herrero, quitándose el sudor de la frente. «¿Quién viene contigo?» «Tomás», así se llamaba el vaquero. Por fin Elena lo supo. Hizo gesto hacia ella. «Encontré a la señora y a su hijo en el bosque.
caminando de noche. Buscan un lugar donde quedarse. El herrero observó a Elena y a Diego con ojos atentos, pero su expresión fue amable. «Pase usted, señora. Aquí no se le niega techo a quien lo necesita. Mi mujer tiene una sopa al fuego. Le caerá bien un plato caliente». Elena descendió con ayuda de Tomás, sintiendo que su cuerpo se resentía por el viaje, pero también agradecida. Entraron a la casa del herrero, donde un aroma a caldo y pan recién horneado llenaba el aire. La esposa de don Fabián, una mujer de ojos bondadosos, la recibió con una sonrisa cálida. «No se preocupe, mi niña», le dijo mientras le ayudaba a acomodarse en un banco junto a la mesa. «Aquí está a salvo». Le sirvieron un plato de sopa humeante y una rebanada de pan. Diego, que despertó hambriento, fue alimentado con paciencia y ternura por la señora. Por un momento, la rutina sencilla del pueblo le pareció algo increíble. Después de comer y descansar, Elena miró a Tomás, que esperaba en la puerta, con la quietud de quien se siente forastero aún en su propia tierra. «Gracias, de verdad, si no fuera por usted». Tomás negó la cabeza, un poco incómodo con el agradecimiento. «No hay de qué. Nadie debe caminar solo por esos caminos, menos una madre con un niño. Si necesita algo, estaré cerca». Se despidió con una leve inclinación y volvió a la calle, donde su caballo lo aguardaba paciente. Elena lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre las casas. Durante los días siguientes, Elena y Diego permanecieron en casa de los herreros. Se ganó la simpatía del pueblo por su disposición a ayudar, lavaba ropa, recogía leña, cocinaba y cuidaba a los niños del barrio. Su carácter sereno pero firme hizo que pronto las mujeres confiaran en ella para cuidar a sus pequeños cuando tenían que salir a realizar tareas. Los niños se encariñaron con Diego, que comenzó a sonreír y a dar sus primeros pasos agarrado de la falda de su madre. A pesar del apoyo recibido, no todo era sencillo. La vida en el pueblo era austera y cada familia luchaba para salir adelante. Elena entendía que no podía abusar de la hospitalidad de nadie. Por las noches, cuando Diego dormía, ella pensaba en qué podría hacer para ofrecerle a su hijo un futuro mejor. Recordaba las tierras de su esposo, abandonadas y cubiertas de maleza, y la pequeña cabaña donde había vivido antes de que la enfermedad lo apartara de su lado. Sabía que no podía regresar, al menos no sola, y menos con la nieve cubriéndolo todo. Un día, mientras lavaba ropa en el río, se le acercó Tomás. «He preguntado por aquí y algunos dicen que la cabaña donde vivía tu familia aún está en pie», comentó él, sentándose en una roca. Elena asintió, agradecida de que él hubiera recordado su historia. «No sé si podré volver. No tengo nada, salvo a Diego y mi voluntad de trabajar». Tomás la miró con respeto. «Eso es más de lo que muchos pueden decir. Aquí el pueblo ayuda, pero hay que aprender a sostenerse uno mismo. Si quieres, puedo ir contigo y ver cómo está la cabaña. Tal vez podamos repararla». La propuesta tomó a Elena por sorpresa. No era común que alguien se ofreciera a ayudar sin pedir nada a cambio. Por un instante se sintió cohibida, pero recordó el modo en que Tomás la había auxiliado sin dudar. «Me gustaría, pero no quiero que piensen mal de mí ni de usted». Tomás negó la cabeza, con su gesto de siempre, reservado pero honesto. «No me importa lo que digan, es lo correcto». Así al día siguiente se organizaron para partir al amanecer. Tomás preparó su caballo y una mula de carga, y Elena envolvió a Diego en una manta gruesa. Don Fabián les prestó herramientas y algunos víveres. Antes de salir, la esposa del herrero la abrazó con fuerza. «No tenga miedo, niña, usted es más fuerte de lo que cree». El trayecto fue largo y dificultoso, pues la nieve persistía y algunos caminos se volvían casi intransitables. Tomás, hábil en el terreno, guiaba a los animales por sendas menos peligrosas y Elena cargaba a Diego, hablándole en voz baja para tranquilizarlo. Cuando el cansancio los vencía, hacían pequeñas pausas para beber agua y comer pan duro. Al llegar a la cabaña, la escena fue agridulce. El lugar estaba tal como Elena lo recordaba, aunque el abandono era evidente. La maleza rodeaba la entrada y las ventanas tenían tablones sueltos. Sin embargo, el techo se mantenía firme y las paredes de troncos resistían el peso de la nieve. «¿No está tan mal?»,
dijo Tomás inspeccionando la estructura. «Unos días de trabajo y quedará como nueva». Se pusieron manos a la obra de inmediato. Tomás se ocupó de reforzar el techo, mientras Elena limpiaba el interior y hacía una pequeña hoguera para calentar la estancia. El trabajo físico la agotaba, pero también la reconfortaba. Sentía que, por primera vez desde hacía mucho, recuperaba parte de su vida y su dignidad. Diego, siempre cerca, gateaba entre los tablones, explorando su nuevo hogar con curiosidad. Durante los días siguientes, el vaquero y la mujer trabajaron codo a codo. Él le enseñó a usar herramientas, a cortar leña y a reparar ventanas. Ella, a cambio, cocinaba y mantenía el lugar ordenado y cuidaba de los animales que Tomás traía de vez en cuando. A veces, en la noche, se sentaban junto al fuego y conversaban. Tomás le contaba historias del campo, de su infancia solitaria, y Elena compartía anécdotas de su vida con su esposo y de cómo había aprendido a salir adelante. Una tarde, después de reparar la puerta principal, Elena se detuvo a observar la puesta de sol desde el umbral de la cabaña. Diego dormía a sus brazos y Tomás recogía herramientas a unos metros de distancia. El paisaje era sereno, casi irreal. Los rayos anaranjados pintaban la nieve de tonos dorados y el silencio del campo solo era interrumpido por el canto de un ave solitaria. «¿Por qué hace todo esto?», preguntó de pronto Elena, con voz suave. «Podría estar en su casa, con su familia, y sin embargo está aquí». Tomás se tomó su tiempo para responder, sin dejar de guardar las herramientas. «A veces, uno ayuda porque puede. No tengo familia ni a dónde ir. Mi vida es simple. Trabajo, cabalgo, ayudo si puedo. Verla luchar por su hijo me recuerda lo que es importante». Elena asintió, sintiendo que aquellas palabras, sencillas pero profundas, decían más que cualquier promesa. Así, el tiempo fue pasando y con cada día la cabaña se transformaba. Los vecinos del pueblo comenzaron a acercarse para ayudar. Unos traían semillas, otros ofrecían madera, y no faltó quien compartiera consejos sobre cómo cultivar la tierra cuando la nieve se retirara. La solidaridad de la comunidad, sumada a la constancia de Elena y Tomás, convirtió aquel rincón abandonado en un verdadero hogar. Para Diego, todo era novedad. Aprendió a dar sus primeros pasos en la tierra mojada, a reconocer el olor de la leña quemándose y a sonreír cada vez que veía a Tomás llegar con algo nuevo para la casa. Elena, por su parte, recuperó la alegría de las pequeñas cosas: amasar pan, tejer una manta, ver crecer una planta junto a la ventana. Pero a pesar de la paz que reinaba en ese rincón, Elena no dejaba de pensar en su futuro. ¿Sería suficiente su esfuerzo para asegurarle a Diego una vida digna? ¿Podría mantener la cabaña por sí sola una vez que Tomás siguiera su camino? Estas preguntas la acompañaban cada noche mientras acunaba a su hijo frente al fuego y buscaba respuestas en el rostro sereno del vaquero que le había cambiado la vida. Los días se alargaron conforme la nieve fue cediendo y la primavera comenzó a asomarse tímida entre las montañas. La cabaña, que en un inicio había parecido fría y lejana, ahora se llenaba con el sonido de las risas de Diego y la calidez de una vida sencilla. Elena, aunque todavía enfrentaba dudas y temores, sentía cada vez más firme su lugar en aquel rincón apartado, donde las adversidades parecían perder fuerza ante la unión y el trabajo honrado. Tomás continuaba visitándolos cada día, trayendo consigo semillas, herramientas o leña. Siempre hallaba algún motivo para regresar antes del atardecer, y poco a poco se volvió parte de la pequeña rutina familiar. Elena no dejaba de asombrarse ante la amabilidad y constancia del vaquero. Observaba cómo trataba a Diego con paciencia, enseñándole a reconocer los animales del campo y ayudándolo a dar pasos firmes sobre la hierba fresca que crecía en los claros que crecían en los claros que crecía en los claros que crecía en los claros que crecían en los claros que crecía en los claros que crecía en los claros. Pronto, los vecinos del pueblo terminaron por aceptar a Elena y a su hijo como parte de la comunidad. A menudo, los niños llegaban corriendo para jugar con Diego, y a veces las mujeres se acercaban para intercambiar recetas, semillas
o simplemente compartir una tarde de conversación a la sombra del único árbol grande junto a la cabaña. A Elena le gustaba escuchar las historias de los demás, pero lo que más valoraba era la sensación de seguridad y pertenencia que sentía al final del día, cuando cerraba la puerta y veía a su hijo dormido, sano y tranquilo. Con la llegada de los primeros brotes verdes, Tomás y Elena dedicaron largas jornadas a preparar la tierra para la siembra. La labor no era fácil. Debían quitar piedras, desenterrar raíces viejas y arar la tierra dura. Sin embargo, entre los dos, lograron dejar listo un pequeño huerto junto a la casa. La siembra, aunque modesta, les daba esperanza de que pronto tendrían cosecha propia, suficiente para alimentarse y quizá compartir algo con los vecinos que los habían ayudado. Una mañana, mientras plantaban zanahorias, Tomás se detuvo, miró a Elena y le dijo con voz serena: «Sabes trabajar la tierra como pocos. Te admiro mucho, Elena». Ella sonrió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «He aprendido mucho contigo, Tomás. No habría podido hacer nada de esto sola». «No digas eso», respondió él con sinceridad. «Desde que te conocí, vi que eras capaz de cualquier cosa por tu hijo». Elena bajó la mirada, emocionada, y guardó silencio por un instante. Se sentía agradecida, pero también un poco nerviosa por lo que le deparaba el futuro. Finalmente se atrevió a preguntar: «¿Tienes planes de irte, Tomás? Me he acostumbrado tanto a tu compañía que no sé si sabría arreglármelas si no vienes cada día». Tomás sonrió, dejando ver la calidez en su mirada. «No tengo otro lugar a que ir. Si me lo permites, me gustaría seguir ayudándote. Aquí he encontrado algo que nunca tuve, un hogar, aunque sea pequeño». Las palabras del vaquero conmovieron profundamente a Elena. No hacía falta decir más. Ambos sabían que se necesitaban y que juntos podían superar cualquier dificultad. Los meses pasaron, la pequeña huerta empezó a dar frutos y gracias al esfuerzo compartido, la vida de Elena y Diego se estabilizó. Ahora, la cabaña ya no era solo un refugio contra la nieve y el frío. Era un verdadero hogar, lleno de risas y esperanza. Elena se convirtió en un pilar de la comunidad. Sabía escuchar a los demás, se ofrecía para cuidar niños, ayudaba a los ancianos a cargar leña y compartía siempre un poco de lo que tenía. En el pueblo, todos reconocían su amabilidad y su fortaleza. Algunos comentaban en voz baja que Tomás había cambiado desde que la conoció. Ya no era tan solitario, y se le veía más alegre y dispuesto a participar en las reuniones del pueblo, aunque siempre con su discreción habitual. Diego crecía sano y curioso. Pronto aprendió a hablar, a correr tras las gallinas, a trepar el pequeño cerro que rodeaba la cabaña y a preguntar por todo lo que veía. Tomás se convirtió en su amigo y mentor, enseñándole a respetar la naturaleza, a cuidar a los animales y ayudar a los demás siempre que estuviera en sus manos hacerlo. Una tarde, mientras compartían la cena junto al fuego, Elena se permitió recordar su primer encuentro, esa noche fría y solitaria en la que creyó que todo estaba perdido. Miró a su hijo dormido y a Tomás que arreglaba un banco junto al hogar. Sintió que, de alguna manera, todas las dificultades la habían llevado a ese momento de tranquilidad. Tomás, al notar su mirada, le preguntó en voz baja: «¿En qué piensas, Elena?» «En lo agradecida que estoy», respondió Elena con una sonrisa serena. «Hace tiempo pensé que no podría salir adelante. Ahora tengo más de lo que imaginé. Un hogar, amigos y la compañía de 2 personas valiosas». Tomás asintió y ambos permanecieron en silencio unos minutos, escuchando el crepitar de la leña. Esa noche, Elena se durmió tranquila. Había aprendido que la vida podía cambiar de un momento a otro, pero también que la bondad, el trabajo honrado y la generosidad de los demás pueden hacer la diferencia cuando más se necesita. Se sintió en paz, sabiendo que no importaban los desafíos que vinieran, juntos podrían enfrentarlos. Y así, en la cabaña al pie de la montaña, Elena, Diego y Tomás comenzaron una nueva etapa, una donde el frío y la soledad quedaban atrás, y donde la calidez de los pequeños gestos y el apoyo mutuo marcaban el camino hacia una vida mejor.